Muy buenas hermanos y amigos, como siempre una vez más compartiendo en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, donde tocamos temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en su palabra, en la palabra de Dios. Y como siempre, como todos los jueves, compartiendo con nuestro hermano el licenciado Julián Musa, que nos trae temas de análisis que tienen que ver con el correcto discernimiento de la palabra de Dios en cuanto a identificar los falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Y vamos hoy a continuar el tema de el orden de la iglesia, la autoridad de los pastores. Y bueno, en esta segunda entrega, pues nuestro hermano Julián Musa va a presentarnos ya de manera más extensa de qué vamos a tratar hoy. Julián, bendiciones y bienvenido. Gracias, Carlos. De verdad que siempre es bueno compartir como cada jueves contigo y con la audiencia del programa Fe y Razón, que se transmite por Señal 34, Señal de Vida, Canal 34 y el canal de YouTube de Fe y Razón. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de poder compartir temas que tienen la finalidad de orientar basado en la palabra de Dios. No buscamos orientar basado en nuestras propias opiniones, porque eso no sirve de nada. Y hemos estado compartiendo temas que van muy dirigidos a tener un entendimiento, poder detectar las herejías, las sectas falsas. Ha sido toda una jornada de defensa de la fe que hemos estado compartiendo, y ya en esta parte, hoy estamos en la segunda entrega de este tema de liderazgo y orden pastoral, donde queremos enfocar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los diáconos, que es un ministerio que ha sido marginado en los tiempos que nos ha tocado vivir. De hecho, hay iglesias que ni siquiera usan, no tienen este ministerio, muchas lo han sacado porque entienden que hay otras formas, pero la Biblia nos habla del diaconado, y en la primera entrega que estuvimos compartiendo la semana pasada, hablamos muy ampliamente del ministerio pastoral. O sea que yo le exhorto que si usted no vio ese programa, lo busque en el canal de YouTube de Fe y Razón, donde hablamos de una manera muy profunda aspectos de este ministerio valioso establecido por Dios y que ha sido cualquierizado por muchos, lamentablemente. Entonces, Carlos, a manera de dar algunas informaciones que consideramos importantes antes de entrar en el tema central, que es el diaconado, solo recordar que la iglesia ha establecido, el Señor, quien es el dueño de su iglesia, pues ha establecido las autoridades que la iglesia debe de tener. La iglesia de Cristo son todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han sido perdonados por sus pecados, que han sido de manera figurada lavados por la sangre de Cristo, se ha perdonado sus pecados, el Espíritu Santo los ha hecho nacer de nuevo, los ha sellado, y esas personas que han sido regeneradas y nacido de nuevo, como dijo el Señor Jesús, un nacimiento espiritual, son la iglesia de Cristo. Ahora bien, cada persona que pertenece a la iglesia de Jesucristo, Dios estableció en su palabra el establecimiento de lo que la Biblia nos muestra como la iglesia, casa de Dios, que son lo que conocemos a la luz de la palabra como iglesias locales. Nos referimos eh, a iglesias que son una representación de la iglesia del Señor a nivel general, pero que está diseminada en diferentes localidades. O sea, nosotros que vivimos en Santo Domingo nos congregamos en una iglesia en Santo Domingo. Usted que vive en Bogotá, Colombia, usted se congrega en una iglesia en Colombia. O sea, esas son las iglesias locales. Dios estableció para el cuidado de su pueblo, para la alimentación de su pueblo, para dirigir a su pueblo, estableció comunidades de fe locales o iglesias locales, y estas están
siendo cuidadas, dirigidas y alimentadas por su liderazgo que es establecido por Dios, y nos referimos al liderazgo del ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene la responsabilidad ante Dios de alimentar, basado en la palabra, en la enseñanza correcta de la palabra, dirigir, o sea, ser una especie de guía, de ayuda, de acompañamiento hacia el crecimiento espiritual de los creyentes, y también de cuidar, o sea, cuidar la vida de los creyentes espiritualmente, que las falsas herejías no formen parte de sus vidas, cuidarlo también en un aspecto, también velar por ellos en un aspecto físico, sus necesidades, estar ahí para tener esa solidaridad, cuidar a estas personas que forman parte de esa congregación que Dios ha levantado. Entonces, los pastores, decíamos que fueron establecidos por Dios, lo vemos eso en Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos, que recordemos que la palabra anciano, obispo y pastor en la Biblia se refiere a la misma persona, lo que pasa es que son cualidades que tiene este ministerio. Y dice, constituyeron pastores en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, en la Biblia vemos ya desde los tiempos, los apóstoles se iban porque iban a morir, y de hecho murieron. Tenían que dejar organizada la iglesia de Dios. Y Dios estableció la manera. Y esos pastores no son cualquier persona que puede ser pastor. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 5 al 9, nos muestran los requisitos para ser pastor. También otra cosa importante es que los pastores tienen un mandato muy específico. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, dice, ruego a los ancianos, o sea, a los pastores, vuelvo y repito, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les dice, aquí viene el mandato para los pastores, apacentad la grey de Dios, o sea, alimenten la grey de Dios, el pueblo de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están bajo su cuidado, o sea, no usando el poder de una manera abusiva, sino siendo ejemplos de la grey. Y ya por último, en este resumito, aunque Carlos, cualquier pregunta que tú entiendas que debemos revisar de los pastores, estamos también abiertos a eso antes de pasar ya al tema de los diáconos. Y la gran responsabilidad del ministerio pastoral la vemos en Hebreos 13:17, que dice que los pastores velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. O sea, tienen el compromiso de cuidar las almas de sus feligreses, de hacer su trabajo. O sea, ya lo que el miembro de la iglesia decida hacer, ya eso tiene que ver con su relación con Dios, pero el pastor debe de velar por esa alma y tiene que hacer todo lo posible, como esa oveja en el redil, hablando en el sentido literal, que es rebelde, que quiere salirse, que quiere moverse, que el pastor la agarra y la trata de poner en un lugar donde ella no se vaya, trata de guiarla, de conducirla para que esta oveja no haga algo que después le va a afectar a ella misma. Asimismo, el pastor debe de velar por las almas de los creyentes, porque va a dar cuenta de esas personas. O sea que si nosotros miramos, Carlos Veloz, podemos ver que el ministerio pastoral es un llamado del Señor. Número uno, es un llamado, no es algo que cualquiera selecciona hacerlo. Número dos, fue establecido por Dios y es de sucesión, o sea, la iglesia al día de hoy todavía se establecen pastores y se seguirán estableciendo pastores conforme a la necesidad. Esa persona tiene que cumplir con unos requisitos
muy específicos. Esos pastores tienen un mandato de Dios muy claro de cuál es su trabajo y tienen una responsabilidad ante cada uno de los miembros de su iglesia. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta en este primer segmento, ¿verdad? Y ya luego entonces vamos a mirar muy de cerca lo que es el ministerio de los diáconos. Bueno, una pregunta con relación al pastorado, ¿no? Y a su liderazgo, a su responsabilidad, Julián, porque cuando tú estás describiendo lo que es el pastor, que es el anciano, como dice Pedro, ¿verdad? Que no tiene que tener no tiene que tener ganancias deshonestas, no tiene que tener como una autoridad, como poniéndose una persona especial, exclusiva, como para que le sirvan a él. Tú mencionas eso porque la palabra de Dios lo describe muy bien. Ahora, los pastores no tienen una palabra es cátedra como por ejemplo como la Iglesia Católica, que lo que diga el pastor es ley, batuta y constitución, aunque la Biblia no lo diga, si el pastor lo dice, hay que hacerle caso al pastor. O sea, ¿hasta dónde llega la autoridad del pastor? ¿O tiene que Sí. someterse siempre a la Biblia? Muy buena pregunta. Nosotros, a diferencia de la Iglesia Católica, con respecto al Papa, el Papa tiene lo que son las declaraciones ex cátedra, que son enseñanzas que cuando son ex cátedra es como si fuera palabra de Dios para los católicos y por ende no pueden ser cuestionadas. O sea, no pueden ser cuestionadas porque el Papa es infalible. En nosotros no pasa así. O sea, si un pastor da una enseñanza que no se conforma a las Sagradas Escrituras, nosotros como miembros estamos en nuestro deber de acercarnos al pastor, claro, con respeto, con amor, como tenemos que hacerlo con cualquier persona, y debemos acercarnos a él y tenemos la autoridad dada por la palabra de decirle, pastor, usted esta enseñanza que dio no se conforma a las escrituras. ¿Qué pasó ahí? Si el pastor es un hombre de Dios que se puede equivocar como cualquiera y es una persona de Dios, su actitud va a ser, vamos a las escrituras, y si reconoce que se confundió, porque puede ser una confusión, si reconoce que se confundió, lo va a admitir, va a agradecer eso y va a cambiar esa postura. Ahora bien, si este pastor no es alguien que ha sido llamado por el Señor, sino que es una persona que se ha autopuesto como pastor, uno de los requisitos del pastor, y te acuerdas que en el programa pasado lo vimos, es que no puede ser arrogante. ¿Te acuerdas? Que eso lo vimos. O sea, tiene que ser humilde. Entonces, si es alguien que no ha sido llamado como pastor, va a haber arrogancia en su corazón. Entonces, esta persona lo que va es a menospreciar eso porque él es el pastor. Entonces, ya ahí esa persona está incurriendo en una acción pecaminosa, porque en el cristianismo bíblico no existe infalibilidad de ningún hombre. La infalible es la palabra de Dios. No hay otras cosas. Que de hecho les motivo también a ver un debate que sostuvimos recientemente, Carlos, tú y yo con dos Amigos jóvenes de católicos. la Iglesia Católica que a quienes saludamos, a Max Ropero y a José García, donde tuvimos un debate muy interesante y ese fue uno de los temas que les cuestionamos a ellos, porque ellos no creen en sola escritura, lamentablemente. Entonces fue algo que le cuestionamos a ellos y ese debate está en el canal de Fe y Razón, que ustedes lo pueden ver, porque fue muy interesante. Bueno, vamos a pasar a la primera pausa, Julián. Algo muy importante que tú dijiste, o sea, el pastor puede equivocarse, la autoridad, la única autoridad y la máxima, porque está por encima de todo, es la palabra de Dios. Y cuando los hermanos, que vamos a entrar en eso ahora contigo, ¿no? Los diáconos, pues vean o nosotros veamos que un pastor se sale completamente de las escrituras y no se apega a lo que dice las escrituras, pues obviamente ya nosotros podemos decir que ese pastor no, o es un falso pastor
o tiene orgullo que tiene que cambiar esa parte para poder ejercer bien su ministerio. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo como todos los jueves con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, que estamos tocando temas que son bien profundos en la palabra de Dios, es decir, temas que pueden ser controversiales para muchos, pero nosotros lo hacemos primero con respeto, pero fundamentalmente yéndonos a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a cualquier tema que estemos nosotros aquí analizando, desarrollando? Julián, vamos a entrar en lleno ahora en materia del análisis de los diáconos. ¿Qué son los diáconos? ¿Para qué están? Vamos a entrar en materia. Solamente decir, Carlos, algo muy breve de los pastores, que por eso es que el Señor estableció que en las iglesias haya más de un pastor. Porque los pastores se pueden cuidar entre ellos mismos. O sea, nosotros como seres humanos somos llamados, número uno, a rendir cuenta a Dios, pero sí somos llamados a rendir cuenta a los hombres, a nuestros líderes de la iglesia, quienes velan por nosotros. Entonces, hay iglesias, a veces cuando la iglesia es muy pequeña, pues nada más hay un solo pastor, pero la idea es que mientras vaya creciendo, vengan otros pastores. O sea, la pluralidad de pastores es bíblico. Entonces, pero eso es ayuda, porque así, si un pastor se está desviando, pues va a tener dos que lo van a jalar, y le van a decir, pastor, pero venga acá. Entonces, eso ayuda a cuidar la iglesia. O sea, porque el liderazgo está equilibrado, no depende de una gente. Cuando el liderazgo es de una gente nada más, eso pudiera tener problemas en el futuro. Mira, Carlos, entrando con el ministerio de los diáconos, yo decía al inicio del programa que lamentablemente este es un ministerio que ha sido marginado por muchos dentro del cristianismo. Porque ha sido marginado porque en épocas pasadas, el diácono era como un guachimán en la iglesia. Entonces, se presentaba como de esa forma, para ver cómo tú ibas vestido y qué sé yo qué. Algo totalmente divorciado de lo que es el ministerio del diaconado. Entonces, muchas iglesias que abrazaron una corriente, sobre todo de línea neopentecostal, eliminó el diaconado. O sea, lo eliminó completamente. No existe eso de diáconos en muchas de las iglesias. Es un ministerio que a veces es visto como de segunda categoría, pero no. El ministerio de los diáconos tiene un rol sumamente importante en las iglesias. De hecho, vamos a ver dónde se establece el diaconado. Hechos capítulo 6, del 1 al 6, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 varones. Mira la característica que tenían que tener. De buena reputación, número 1.
lleno del Espíritu Santo, número 2, y de sabiduría, lleno de sabiduría. Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros, perdón, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. El ministerio de los diáconos fue establecido en la palabra de Dios, y no era cualquier persona, eran personas que la misma congregación confirmaba. Mira cómo los apóstoles no hicieron eso ellos solos, ellos le dieron participación a los creyentes, si te fijas. O sea, no fue nosotros somos los apóstoles, vamos a cogerlo así, no. Hubo una participación de la iglesia para confirmar la decisión de los apóstoles. Entonces, vemos ahí cómo se escogieron estos hombres para establecer el ministerio de los diáconos. La palabra diácono quiere decir servidor, un siervo, un servidor. Eso es un diácono. Ahora bien, hay unos requisitos, así como el ministerio pastoral tiene unos requisitos, el de los diáconos también tiene. No sé si tú hasta este momento tienes alguna pregunta o algún comentario, Carlos, para entonces pasar a los requisitos y verlos uno a uno, después las responsabilidades y ver otras cosas interesantes del ministerio de los diáconos. Julián, cuando tú dices diáconos, tú estás hablando tanto diáconos como diaconisas. Es decir, son los mismos requisitos que se les pide, ¿verdad? O sea, porque cuando tú dices diácono en términos general, y ahí tú das esos atributos que tienen que tener, ¿verdad? Sabios, llenos del Espíritu Santo, con buena reputación, no solamente son a los hombres, porque aquí también me dice, por ejemplo, eh, creo que, a ver, bueno, Romano, me menciona diaconisas también. sí, sí. A diferencia, por ejemplo, eso es un buen comentario porque eso nos ayuda a tocar una parte que también tengo pendiente tocar y es bueno tocar. Cabe ahora mismo. Bueno, primera de Timoteo capítulo 3, del versículo 11 en adelante dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También le corresponde lo que dice Hechos capítulo 6, ¿verdad? Llena del Espíritu Santo, con sabiduría, me imagino. Sí, mira, hay un texto que nos da más claridad para nosotros ver que el ministerio de los pastores son hombres. O sea, Dios llama al pastorado a hombres. Y eso quedó muy claro en el programa pasado. Marido de una sola mujer, los requisitos. Una mujer no se va, o sea, marido de una sola mujer tiene que ser un hombre. Pero aparte de eso, no hay ningún otro texto en la Biblia que registre a mujeres pastores. Ahora bien, con los diáconos, sí vemos en la Biblia que en la iglesia del Señor, de los tiempos donde se redactó el Nuevo Testamento, habían diaconisas. Por ejemplo, Romanos 16, del 1 al 2, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, que ese nombre es muy lindo en significado, significa pura, es el significado que tiene Febe. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Preséntenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. O sea, hay iglesias, Carlos, que no, ellos, ese es un tema que no es de conflicto realmente, pero hay iglesias que no creen en el diaconado de mujeres. Respetamos su posición, pero no la compartimos. Creemos que las mujeres pueden ser diaconisas porque la Biblia me habla de Febe como una diaconisa de la iglesia de Cencreas. Entonces, ya hay un registro en la palabra de eso. Ahora bien,
Por eso creemos de que las mujeres también pueden ser No, pero diáconos. Julián, pero conforme a la Biblia, yo creo que ahí hay un error. Es decir, una iglesia no puede rechazar lo que dice la palabra. Yo entiendo lo del pastor, porque está bien identificado en la palabra de Dios, el pastorado, bien identificado, pero diáconos, Julián, donde dice las diaconisas, y no solo un texto, varios textos, incluso resaltando, ¿verdad?, los atributos de la diaconisa, exactamente como el diácono, porque esto es un ministerio general en la iglesia, diáconos, entre diáconos hombres y diaconisas, que son las mujeres que sirven. O sea, no, no, no. Lo que pasa es, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ellos dicen, lo que argumentan eso, que ellos utilizan la palabra, dicen que eso, que la palabra, como es una palabra hebrea, griega, lo que está diciendo es como que es servidora y no se puso la traducción correcta. Pero en ese sentido, el punto aquí está en que consideramos que es un error no reconocer el diaconado de la mujer. Ahora bien, hay unos requisitos, Carlos, que se le dice a los diáconos, que yo creo que es importante que lo veamos. O sea que no es cualquiera que puede ser diácono. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto. O sea, personas que sean de testimonio, ¿verdad? Tener integridad. Dice de mucho respeto y tener integridad. O sea, personas que muestren una vida para el Señor, una vida de devoción, una vida en santidad para Dios. No deben emborracharse, ni ser deshonestos con el dinero. Mira aquí, es increíble ver. Yo creo que cómo el Señor hace mucho énfasis en las autoridades de la iglesia, el cuidado con el dinero, porque es que lamentablemente eso es un problema que vemos en muchas llamadas iglesias, y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ni ser deshonesto con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado. O sea, tienen que estar comprometidos con las verdades de Dios, con la revelación de Dios, con la palabra de Dios, y vivir, sigue diciendo, y vivir con la conciencia limpia. O sea, ser personas cristianas de verdad. Dice, versículo 10, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. O sea, tienen que ser evaluados. Y dice, si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Miren cómo vamos viendo ahí. Deben tener control propio, o sea, dominio propio, y ser fieles en todo lo que hagan, porque el diácono es un servidor, hace una gestión de mayordomía. Dice, un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. O sea que estamos viendo que el ministerio de los diáconos es un ministerio, valga la redundancia, que no es cualquiera que lo puede hacer, sino que tiene que cumplir con unos requisitos frente a su congregación y sobre todo frente al Señor, que los hagan dignos de representar ese liderazgo. No sé si tú tienes algún comentario. Bueno, vamos a la siguiente pausa, Julián, pero lo que tú estás diciendo es bastante claro, aunque yo sigo diciendo, Julián, y con esto pasamos a la siguiente pausa, que el diaconado, los diáconos, cuando la palabra de Dios lo está refiriendo, lo está hablando en términos general, hombres y mujeres, porque en Primera de Timoteo, capítulo 3, cuando da la descripción ahí del diaconado, está hablando de los hombres, lo que tienen que tener, es decir, las cualidades que tú estás mencionando, ¿verdad? Que sean maridos de una sola mujer, igual que le está diciendo a los pastores, que sean sometidos a prueba, que sean irreprensibles, que entonces sirvan para que entonces sirvan como diaconado. De igual manera, las mujeres
deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Claro, claro, Pero, claro. pero ahí mismo dice, y de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, aquí está hablando el diaconado. O sea, aquí no vale que el griego, que se confundió con el... No. Eso queda, es que con el texto que yo te mencioné, donde habla de Febe, eso queda muy claro. Ya lo deja claro ahí también, exacto. Yo Claro, creo que ahí no hay discusión en este tema del diaconado. No, ahí no hay discusión. Eso es como buscarle quinta pata al gato y irse al griego, al arameo, al hebreo, al paleohebreo. Aquí la palabra de Dios es clara. Bueno, sí. En esa parte. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos con nuestro querido hermano Julián Musa, que siempre nos trae temas que nos hace profundizar en la palabra de Dios. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, seguimos en su espacio Fe y Razón con nuestro querido hermano el licenciado Julián Musa, compartiendo el tema hoy en la continuación de la estructura de la iglesia, el pastorado, las responsabilidades y presentando el diaconado. Nuestro hermano Julián Musa, bueno, pues yo me siento, ¿verdad?, en estos programas como siempre que Julián me disipula a mí, me enseña, me lleva a lo profundo de la palabra de Dios, y eso es bueno porque eso nos sirve para predicar mejor el evangelio, con mansedumbre, con reverencia, cuando nos invitan a debates, cuando nosotros tenemos que tocar la palabra de Dios y nos hacen todos estos tipos de preguntas, Julián, los pastores, el diaconado, la conformación de la iglesia, cómo manejan el dinero, cuál es la estructura, el orden. Eso es muy bueno que nosotros nos preparemos en eso. Julián, también recordar tus redes, que son importantes. Oh, sí, gracias. Estamos en Twitter, en @pjulianmusa, pueden tener contacto directo ahí conmigo, y en nuestro canal de YouTube, que se llama de mismo Julián Musa, es mi canal donde compartimos y analizamos temas, tratamos diversos tópicos que consideramos de importancia. También quiero invitarles a que pasen por radioeternidad.com, donde puedan, ahí hay toda una programación cargada de orientaciones basadas en la palabra de Dios, de diferentes temas. Este año, Carlos, tenemos el evento que hemos titulado Propósito, que son unas conferencias que va a ser la semana que viene, donde ustedes pueden tener conocimiento de esas conferencias. En la página radioeternidad.com hay un link a mano derecha que dice Propósito, que ustedes le dan ahí, pueden ver y pueden registrarse también para participar en este interesante evento, donde van a haber varios conferencistas, hermanos, que van a estar compartiendo diferentes temas para edificar a cada una de las personas que entren a la conferencia. Bueno, continuamos, Julián. Para seguir con el tema, mira, dentro de las responsabilidades de los diáconos, incluyen las tareas, o sea, lo que incluye sus responsabilidades tiene que ver con tareas de índole administrativas u organizativas, también guiar, tiene que ver con esa parte de ser mayordomos en el templo, o sea, en el sentido de acomodar
que los asientos estén bien, del mantenimiento del edificio. Pueden ofrecerse también como personas que se vinculan en lo que es la parte de la tesorería de la iglesia. Dependen de las necesidades que la iglesia tenga y los dones que estas personas tengan también, dependiendo sus dones, dentro de las responsabilidades de los diáconos, de un diácono, no, que no es que están tan explícitas en la Biblia, como todas estas son responsabilidades de un diácono, pero tienen mucho que ver con la parte de ese servicio. Recordemos que cuando fueron elegidos, la intención primaria de ser elegidos fue que sirvieran a las mesas, que administraran los recursos para que las viudas helenistas, de los judíos helenistas, no sean desatendidas. Digamos que se asume que es todo aquello que no incluye los deberes de un pastor. Eso hace un diácono. Entonces, también hay otra cosa que yo creo que es importante resaltar. Un diácono puede fungir, claro, bajo la autoridad de los pastores, como un maestro de la palabra, como un predicador de la palabra. Y decimos esto porque nosotros vemos en Hechos 8, del 4 al 8, aquí nos habla de uno de esos elegidos, que fue Felipe. Mira qué interesante lo que habla del diácono Felipe. Dice, Hechos 8, del 4 al 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, porque recordemos que los diáconos también fueron esparcidos. Cuando vino la primera persecución, que de hecho, el primer mártir de la iglesia, ya a nivel de cuando la iglesia es establecida, es un diácono, es Esteban. Esteban fue un diácono. Y Esteban, antes de ser asesinado, dio toda una cátedra de la persona de Jesús. O sea, era una persona conocedora de la palabra y fue martirizado. Y eso trajo una gran persecución, donde los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y fueron esparcidos. Y se habla ahora de otro diácono. O sea, mira lo interesante de la vida de los diáconos. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe también fue usado por Dios para hacer sanidades. No fue nada más los apóstoles. Vemos que Felipe, siendo un diácono, Dios lo usó en sanidades. Dice, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y sabe qué, Carlos? Ese señor que se llama Simón el Mago, que hemos hablado de ese señor en otras ocasiones, él tuvo una confrontación con las verdades de Dios. Fue por la predicación de Felipe, no fue por la predicación de un apóstol. Y también el etíope que iba leyendo el rollo del profeta Isaías y que no tenía entendimiento de qué era lo que decía, a quien se encuentra y lo monta para que le explique, es a Felipe, que es un diácono. Y es Felipe, que es un diácono, el que lo bautiza también. Entonces, estamos hablando de que el diaconado, dentro de sus funciones, también está el ser una persona que sea utilizado en la iglesia conforme, claro, a las directrices del ministerio pastoral, y puede ser un maestro de la palabra, puede predicar la palabra de Dios. ¿Sabes, Claro, Julián? claro, si tiene ese don, porque hay diáconos, o sea, no necesariamente, y cabe la aclaratoria aquí, no necesariamente un diácono tiene que ser un maestro, porque pueden haber diáconos que no tengan el don de la enseñanza, y no dejan de ser diáconos. Eso no es un requisito. Ahora bien, estoy diciendo que puede también ser alguien que enseñe la palabra de Dios. Julián, tú mencionaste tres personajes contundentes en la palabra de Dios. De esos tres personajes, dos tienen una historia tan impactante en la palabra de Dios que nos llama a reflexión y nos llama a imitarlos. Tú mencionas a Felipe
y a Y a Esteban. Esteban. Felipe y Esteban. Esteban, antes de morir, como tú muy bien dices, dio una cátedra de Jesucristo, pero también del Antiguo Testamento, de algo que nunca se le había dicho a los sacerdotes, que era que ellos no sabían a quién servía el pueblo en el desierto. Y él le dice, ustedes creen que ustedes me sirvieron a mí, es decir, él lleno del Espíritu Santo, y él le aclara que el pueblo de Israel servía al dios Renfán, ¿verdad? Y a otro dios más. O sea, no era a Dios que servían en los 40 años que estuvieron en el desierto. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les hizo un reclamo, que ahí fue prácticamente que en ese momento decidieron ya prácticamente matarlo, ¿no? Ya apedrearlo, a eliminarlo. Cuando él le dijo, ustedes no sirvieron a Dios, ustedes sirvieron al dios Renfán y al dios Moloch, o a la estrella, no recuerdo exactamente, pero él le estaba haciendo ese reclamo. Y con relación al mago, ¿verdad? A Simón el mago. A Simón el mago, cuando le dicen que él no tiene parte en esto, cuando él quiso comprar el poder del Espíritu Santo, porque Simón el mago le dice que oren por él, para recibir el perdón. Luego, él lo dice luego de que él es acusado y le dice, mira, tú no tienes parte aquí. O sea, cuando él lo quiso comprar, pero no, como que no se quedó ahí. Quería comprar el poder, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, exacto. Y ahí vemos que hay una fuerte reprensión contra él. Pero lo que llama mucho la atención es que fue a través de un diácono que él conoció la verdad. ¿Tú ves? O sea, y aquí viene la parte, el ministerio de los diáconos, Carlos, mucha gente lo margina, pero eso es un ministerio importantísimo en la iglesia, hermano. O sea, es un ministerio muy importante y cumplen un rol. Y así como el ministerio pastoral tiene un rol, el ministerio de los diáconos tiene un rol en la iglesia también. Y eso o sea, el diácono es un instrumento de Dios para dar ejemplo en la iglesia, para reforzar la fe de los creyentes, viendo su ejemplo. Y es un ministerio que aquellos que lo ejercen para la gloria de Dios son instrumentos de bendición a mucha gente. Y la iglesia, cuando está bien organizada, vemos como el ministerio de diáconos se encarga de funciones administrativas que son de mucha importancia para la iglesia. Entonces, cuando yo veo una iglesia que elimina el ministerio de los diáconos y lo cambia por otras cosas, no está teniendo un modelo bíblico. No lo está teniendo. Pero Julián, pero tienen que tener alguna excusa para eliminar el ministerio diaconal, porque es que eso lo dice la Biblia muy claro. Yo lo que veo es que es más por no quererse ver, entre comillas, como muy religiosos. Entonces quieren utilizar otros nombres, otras cosas, como para ser más atractivo al tiempo actual, pero no, la Biblia le llama diácono. O sea, ese es lo que son, diáconos. O sea, ¿por qué querer cambiar eso? ¿Por qué querer ahora inventarse otra cosa? Adoptar un modelo empresarial. La iglesia no es una empresa y eso es importante que lo entendamos. Entonces, la iglesia, por ejemplo, si nosotros vamos a formar una empresa, la estructura organizacional de la empresa, lo que se conoce como el organigrama, eso el dueño puede establecerlo como entienda, los dueños, los fundadores, conforme a las necesidades que se van dando. Ahora bien, la iglesia no, la iglesia de Cristo, o sea, yo no puedo venir a una iglesia a querer adaptar los modelos empresariales, no, la iglesia tiene pastores y tiene diáconos. Entonces, eso no puede ser cambiado, eso lo vemos en la Biblia. Bueno, vamos a la última pausa, Julián, y cuando retornemos entonces sigue profundizando en esa parte, porque yo creo que ese ministerio del diaconado es un ministerio precioso en la iglesia, ¿no? El servicio, el servicio. Sí. Yo creo que todo aquel que es diácono en la iglesia tiene que sentirse honrado de que el Señor, porque eso viene del Señor, ¿verdad? O sea, el Señor pone en los corazones
de que el Señor ha puesto en ellos el servicio, el ayudar a los demás hermanos, a los pastores, y predicar el evangelio, porque no es solo de los pastores y de los diáconos, sino de toda la iglesia el llamado, pero los diáconos tienen buena referencia bíblica, como tú dijiste, Felipe y Esteban, dos grandes hombres del Señor que hasta el día de su muerte predicaron el evangelio todo el tiempo con valentía y servicio a la iglesia. Cuando retornemos, después de esta última pausa, continuamos, hermanos y amigos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, nuestro hermano el licenciado Julián Musa. Hoy estamos tocando en la continuación de el orden de la iglesia, el pastorado, la responsabilidad de los diáconos. Y te decía, Julián, que los diáconos tienen una responsabilidad que va sujeto a la función que ellos van a ejercer, pero también a esas atribuciones que ellos deben de tener, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, que sean maridos de una sola mujer, irreprensibles. Julián, yo tengo una pregunta. ¿Un diácono está más cerca del llamado pastoral? Es decir, ya un diácono conociendo la iglesia, cómo da su servicio, si siente el llamado pastoral, es como que el diácono, en las responsabilidades y el conocimiento de las funciones en la iglesia, está más cerca de recibir la aprobación de los pastores, porque creo que eso tiene que ser un proceso también. Mira, es una muy buena pregunta, Carlos, que tú haces, porque a veces se ve el diaconado como el primer escalón para tú ser pastor. A veces se ve así. Y no necesariamente. Hay personas que son llamadas por Dios a ser diáconos y no a ser pastor. Pero sí es cierto que hay personas que Dios ha llamado primero a ejercer un trabajo de diaconado, pero su llamamiento final es al pastorado. Eso sí se puede dar. Ahora bien, eso es algo que ya hay, tú sabes que hay requisitos de ambos liderazgos tienen requisitos específicos, pero eso puede suceder, pero no todo diácono va a ser pastor, no. Pudiera darse el caso, pero no todo el que es diácono va a ser pastor. No necesariamente, aunque, como te dije, el diaconado, en los requisitos que tiene, aunque el requisito, como tú dijiste en el programa anterior, tiene que tenerlo todo servidor de Cristo, ¿verdad? Marido de una sola mujer, irreprensible, todos tenemos que hacer eso. Aunque con nuestra... Pero hay un requisito, ¿sabes cuál es el requisito que marca así la directriz? El requisito pastorado que dice apto para enseñar. Ah, sí, claro. Porque yo te decía que hay diáconos que pueden fungir como maestros bajo una supervisión de sus pastores, pero a un nivel ya del compromiso de alimentar una grey como tal, de esa responsabilidad y de ese don de enseñanza a ese nivel, o sea, ya ese es un requisito sine qua non del ministerio pastoral. O sea, esa parte. Porque los diáconos no, y también la parte de tener una responsabilidad de velar por las almas que están ahí.
sea, un diácono no tiene el compromiso ante Dios o sea, el compromiso ante Dios como lo tiene el pastor de ser llamado por las almas de la iglesia. No sé si me doy a entender. O sea, Claro que sí. la responsabilidad del pastor es mayor ante Dios con la iglesia. Entonces, el ser apto para enseñar, o sea, apto para enseñar la doctrina del Señor, esto es un requisito del ministerio pastoral y no un requisito de los diáconos, porque vuelvo y te repito, hay diáconos, no necesariamente un diácono, todos tenemos que evangelizar, tú lo decías, estamos claros, todo el mundazo. Ahora bien, ya una enseñanza sistemática de las escrituras, una enseñanza doctrinal y este tipo de cosas, puede que hayan diáconos que no tengan el don de la enseñanza, como de hecho los hay, pero tienen el don tienen un don de mayordomía muy fuerte, o tienen un don para ayudar en la parte de la tesorería de la iglesia. ¿Tú ves? O sea, no necesariamente un diácono va a ser un maestro en la iglesia, no necesariamente. A veces también se ha dado el caso de que hay personas que son llamados al diaconado, que son hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, gente que sirve a Dios, pero por alguna razón no pudieron alfabetizarse correctamente. Y eso le crea cierta barrera a la hora de poder enseñar la palabra, y no dejan de ser diáconos, pueden ser diáconos, pero no enseñan en la iglesia. ¿Entiende? Entonces, pero un pastor no se puede dar ese lujo, o sea, por decir una palabra muy dominicana, porque no un lujo, un compromiso, pero un pastor dice que no, yo soy pastor, pero yo no enseño, yo invito predicadores, pero yo no enseño, porque yo no tengo mucho ese don. Usted no es pastor, porque usted que tiene que alimentar esa grey con la palabra. ¿Tú ves? O sea, es diferente. No sé si Correcto. con eso satisface tu inquietud. Sí, no, claro, claro que sí, porque viéndolo desde el punto de vista de las atribuciones de cada uno, ¿verdad? O sea, el pastor y el diácono, pero también viéndolo de esos atributos que el Señor pide y que también el Señor da. Es decir, te pide ser marido, pero también te da el Espíritu Santo, te da discernimiento, el don de enseñanza, y hay cosas ahí que, ¿verdad? Que tanto de un lado del pastor y del lado del diaconado tienen que tener esas características muy especiales que el Señor hace en su llamado. Julián, los diáconos, por ejemplo, en las iglesias, se ven en ellos como algún tipo de liderazgo o autoridad en la iglesia. Es decir, el diácono es como un tipo de autoridad también. Sí, claro, claro. El diácono es como un tipo de autoridad, pero que es una autoridad que sobre todo debe de ser ejercida en el marco de ser ejemplo. ¿Tú ves? O sea, ese es el punto con el diaconado, o sea, y con todos. De hecho, el ministerio pastoral, la base de su liderazgo tiene que ser el ejemplo. Y sí, los diáconos son vistos como líderes en la iglesia, no pueden abusar de eso, claro que no, como los pastores tampoco. Ellos también están sometidos a sus pastores, o sea, tienen pastores, o sea, un diácono debe de consultar para tomar alguna decisión en la iglesia, debe de consultar con el ministerio pastoral, no puede hacer las cosas como entienda, sino debe de consultar con sus pastores. Los diáconos muchas veces tienen funciones delegadas, sobre todo en la parte, como yo te decía, administrativa de las cosas de la iglesia. Ministerio, hay diáconos que están encargados, por ejemplo, del ministerio de ayuda de la iglesia, en lo que tiene que ver con ayudar con alimentos a los hermanos, tienen ese compromiso. Hay otros, son diversas áreas donde tienen alguna responsabilidad. Un diácono va a ser alguien que va a tener responsabilidades específicas. O sea, si una persona, Dios lo llamó al diaconado, no es para que esté sentado sin hacer nada. Va a servir en la iglesia en alguna área. ¿Tú ves? Porque son personas, y son personas maduros en la fe.
Sobre todo tienen que ser igual que los pastores, claro está, no pueden ser un neófitos para ese trabajo. Última pregunta, Julián, en estos 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo se escogen los diáconos y quiénes los escogen? Bueno, cuando nosotros vimos, quienes escogen los diáconos son los pastores. Tomando el mismo ejemplo de Hechos, donde vimos que quienes los escogieron fueron los apóstoles. Los pastores lo escogen, pero la iglesia confirma. ¿Tú ves? La iglesia, si vemos como vimos, y yo sé que ya estamos terminando, no lo voy a leer, simplemente recordar, que en Hechos 6, del 1 al 6, los apóstoles lo escogieron, pero lo presentaron a la iglesia, y la iglesia confirmó. ¿Tú ves? Así es que se hace ese proceso. Quienes los escogen, quienes lo ven, son los pastores. Los pastores lo presentan en la iglesia confirma, y ahí se ejerce el diaconado. Muy bien, bueno, no, me parece a mí que en cuanto al desarrollo del análisis del diaconado está muy claro, está bastante claro. Habían algunos puntitos ahí que yo no estaba claro con relación a las diaconisas. Tú lo aclaraste muy bien, lo vimos ahí, ¿verdad? Algunos puntos que quizás no se han entendido y que no ven a las mujeres como diaconisas por lo que tú habías dicho de el griego, que hay como una traducción ahí, pero sin embargo vimos que en el texto sí lo mencionan a los dos en un mismo contexto, dentro de un mismo desarrollo. Entonces, ahí no hay mucha duda. Y las personas en las iglesias que no se reconocen como diáconos, pero que usan la función del diaconado y le ponen otro nombre, pues eso como que no tiene mucha coherencia bíblica. O sea, hacen la función del diácono, solo le quitaron el nombre. Yo creo que eso sería algo, ¿verdad?, que las personas puedan reflexionar, nuestros hermanos que hayan quitado eso. Aunque para mí, honestamente, lo más preocupante es cuando una iglesia saca el diaconado, que no tiene diácono, que lo cambia por otras cosas. Para mí eso es preocupante. Bueno, Julián, hemos llegado al final de esta entrega, ya cerrando con esta segunda entrega de el tema del pastorado, la autoridad y el liderazgo pastoral, exacto, la responsabilidad de los pastores, y hoy hablando también de la responsabilidad y las características del diaconado, muy importante. Y bueno, para la próxima semana, Julián, para que podamos analizar otro tema, que tú nos puedas traer de esos temas interesantes que nos ayudan, nos edifican, y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y de lo que tiene que ver con las cosas que nos ayudan a ser mejores cristianos, ¿no? A fortalecernos en el conocimiento de lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos servidores aptos para predicar el evangelio. Será pues hasta la próxima y deseando como siempre que el Señor les bendiga.